Repasando, 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 repasando. Que no, sin importar si era de izquierda o de derecha, pero en especial la derecha que tanto afianzó los sistemas dictatoriales, que tanto respaldo recibieron de los Estados Unidos y donde estaba la CIA de cabeza. Los embajadores de los Estados Unidos, eso no es de ahora, que son precisamente los principales informantes del gobierno de los Estados Unidos, así que República Dominicana nunca se ha escapado de ellos y menos en esa época, pero indiscutiblemente que los Estados Unidos tenían una política muy clara a nivel internacional. Su política exterior era despejar todo gobierno que oliera a izquierda, que oliera a comunista, y República Dominicana entonces en cabeza del profesor Juan Bosch le olía eso a los Estados Unidos, pese a esta posición, al respaldo que recibieron muchísimos gobiernos, pero más que gobiernos que ya estaban instaurados, como en el caso de los Somozas, en el caso, en este que estoy citando de Centroamérica, de otros tanto en Guatemala en su momento con Castillo Armas. Si nos vamos más allá hacia Suramérica, el caso específico de Argentina, de Chile, en fin, que son emblemáticos en aquel momento de la famosa Operación Cóndor. ¿Quién no estaba? En el caso de los militares, estaban al favor, a los pies se rendían de los Estados Unidos. Lo propio hizo Trujillo, pero en su momento dejó de agradar, como pasó con Tachito Somoza Hijo, quien fue quitado, fue tumbado por los Estados Unidos y asesinado en Paraguay por el gobierno de los Estados Unidos, entiéndase, a través de su agencia de la CIA. Entonces son indiscutiblemente que aquí cuando hay que hablar de la muerte de muchísimos jóvenes revolucionarios, la dignidad en términos de juventud revolucionaria se la llevó Joaquín Balaguer y anterior a Balaguer, por supuesto, Trujillo, pero si usted se pone a buscar lo que ha costado la democracia dominicana desde ese fatídico momento del 25 de septiembre, señores, se llevó todo, porque aquellos jóvenes que tenían esas ansias de libertad, que habían visto a sus padres, a sus familiares sufrir tras la dictadura de Trujillo, y llega entonces este nuevo aire, este nuevo comienzo, dejar ese pasado atrás para mirar hacia el futuro, un gobierno progresista que quiso quitarle entonces todos esos privilegios a esa cúpula militar que se alimentó por muchísimo tiempo, la iglesia con ese pánico absurdo, y en especial los empresarios, los industriales que no gustaban de esas libertades sindicales, pero sobre todo de que ya no podían tener esos favores del Estado dominicano como lo tenían con Trujillo. Entonces todos esos privilegios iban a acabar, pero otro sector que sentía un gran temor de esos cambios que iban a tener con el gobierno de Juan Bosch fue el sector militar. Entonces ahí uno va entendiendo cómo todos esos factores en conjunto incidieron para que se gestara en diferentes aspectos, con diferentes hechos que propiciaran el golpe de Estado al profesor Juan Bosch. De ahí la historia ha cambiado, en la actualidad tenemos una democracia, pero lo que ha costado, y ese costo de la democracia le hacemos un repaso sangriento a través de las dos siguientes fechas para recordar, que son las siguientes. Una ya la cité, que es el asesinato de del dirigente comunista Homero Hernández. Miren, leí hace poco, siempre su viuda Elsa Peña Nadal lo cita a cada momento que puede. Hace ya 10 años hizo un escrito que lo replicó el periódico El Nuevo Diario, y ella hace una descripción interesante a nivel histórico de cómo ocurrió ese día, o sea, qué sucedió ese día, desde que salieron de la casa hasta el asesinato de Homero y todo lo que ella atravesó. No pudo darle, Cristiana, despedir a su compañero de vida, padre para ese momento de su única hija, ida destiempo que esquea. Y señores, fue tal el descaro, el abuso, que no únicamente bastaba
con quitarle la vida a jóvenes que iban en su momento desarmados, y hubo una acusación de que iban a asaltar, que fue el sustento o el argumento que sustentó la Policía Nacional tras el asesinato de Homero. Dijeron que fueron a impedir un atraco al hipódromo. Y señores, pero ¿cuál atraco? Si el día que lo mataron, que casualmente este miércoles, que se recuerda el 50, o se recordó el 50 aniversario de su muerte, precisamente para ese año, 1970, entonces cayó miércoles, y los miércoles ese establecimiento del que supuestamente ellos iban a asaltar, según los argumentos de la policía, estaba cerrado. O sea, eran tan absurdas las excusas que es como decir, como aquel famoso refrán que dice, lo mucho hasta Dios lo ve, eran absurdas, totalmente. El tiempo en que a doña Elsa la dejaron retenida era para precisamente la policía dar explicaciones, armar el muñeco para justificar la muerte. Incluso alegaron que ellos fueron a impedir ese famoso asalto. Pero que casualmente en el impedimento de ese asalto terminó muerto Homero. Caramba, qué cosita. Ellos no sabían que Homero iba ahí. No lo sabía. Ahí se dijo una salta de cosas absurdas, que iban armados, en el caso de doña Elsa para justificar unas que otras acciones de por qué estaba detenida, que ella intentó usar un arma y en fin. Pero dentro de esta descripción tan triste e impactante, recuerdo en ese relato que hizo doña Elsa, que lo publicó en su muro de Facebook, para aquellos que desean buscar esa amplia descripción que es importante e interesante para el conocimiento del asesinato de Homero Hernández. Ella dice que el que le dio, el general que le dio, el militar más bien, que le dio el tiro de gracia al poco tiempo, a los pocos días ya de matarlo, cuando ella tuvo la desgraciada oportunidad de verle, porque no es cualquier cosa tú ver quién mata, ejecuta a tu pareja, a tu compañero de vida ante tus ojos, porque a pesar de que lo ametrallaron, de tanto los disparos que le dieron a Homero, hubo un tiro de gracia y fue en su presencia, porque hay que recordar que ella acompañaba a Homero, que tenían unas diligencias a realizar ese día. Ella iba ayudándolo precisamente en esas movilizaciones, en esas actividades propias que hacían los jóvenes revolucionarios. Y señores, cuando ella se topa con este sujeto, que lógicamente reacciona y lo agrede, ella nota que él tenía el reloj de Homero puesto. Lo tiraron en el baúl de ese vehículo como si fuera un cerdo, una cosa más. Y ella se percató que tras el asesinato de Homero, cuando la toman a ella y tiran el cuerpo de Homero como si fuera un ganado cualquiera, todos olían alcohol y ella les gritaba que solo borrachos podían matar a Homero y que eran unos cobardes. Es para que usted tenga la idea de lo que se vivió tras ese golpe de Estado y todo lo que costó la democracia, desde el 66 hasta el 78, el momento sangriento que vivió República Dominicana. Pasamos de Trujillo a tener un gobierno democrático con el profesor Juan Bosch, que apenas en 7 meses nos dieron tregua. Y todas las libertades propuestas en una constitución revolucionaria pues fueron precisamente quitadas porque a un sector no le era conveniente. Y gestaron e hicieron planteamientos, campañas mediáticas ejecutadas por los principales sectores donde estuvo presente la Iglesia Católica, hicieron posible que se le diera un golpe a uno de los mejores gobiernos en su momento, tomando en cuenta el contexto y sobre todo de a quién quitaron y cómo llegó entonces Juan Bosch al poder, para entender el precedente de esas elecciones y de ese gobierno. Y cómo todo eso importó, porque valían más los intereses particulares, los beneficios que se recibían. Porque uno busca el contraste histórico y uno dice, caramba, pero si pasamos 31 años de dictadura y viene un gobierno, ¿por qué no consensuar con el gobierno, buscar la manera en lugar de retroceder? No importaba, querían salir de Trujillo porque ya nadie le aguantaba, ni siquiera sus propios
adeptos, ni siquiera su gente de confianza, en especial aquellos que fueron víctimas que tuvieron que constituirse en gente de confianza sin quererlo. Había de todo y para todo alrededor de Trujillo. Sin embargo, lo que nunca cambió tras el asesinato de Trujillo fueron esos sectores que se favorecían de todo, de un entramado corrupto que no le iba o no iba a continuar con la llegada del profesor Juan Bosch, y que esas transformaciones sociales a través de sus políticas públicas entonces no beneficiaban a esos intereses particulares, y desgraciadamente entonces se gesta ese golpe de Estado. Ahí mencionamos esas dos fechas para recordar, y la siguiente también es una fecha triste. Por eso digo que todos los acontecimientos devenidos de ese golpe de Estado son sangrientos, son tristes, pero la historia hay que recordarla. Hay una famosa frase que dice que, ¿verdad?, el pueblo que olvida su historia puede repetirla. Entonces, tratando más que con la intención de que no pueda repetirse, quizás la intención es que pueda conocerse, de que esto no se quede en el olvido, en el anonimato. Señores, un 24 de septiembre de 1970, el 24 de septiembre de 2021, 48 años del asesinato del dirigente de izquierda Amin Abel Hasbún. En el caso tanto de Homero como de Amin, pero en especial de Amin, se cita incluso la traición dentro de su propio grupo. Se habla de que, le escuchaba en una conversación diáfana de una actividad académica, escuchaba críticas severas hacia la izquierda dominicana, que la izquierda dominicana va a tener que reescribir su historia, o escribirla muy bien, porque precisamente uno de esos tantos hechos que no son necesariamente luminosos de la izquierda dominicana, a pesar de sus grandes figuras y de las grandes protestas o exigencias o anhelos que eran todo lo opuesto a lo que había en el momento como gobierno. Cero libertades y, en fin, una serie de derechos eliminados, pero en especial no había garantía del... El bien común no existía en esos procesos. Pero bueno, en este caso, cuando hablamos, ¿verdad?, de la izquierda, son muchos los puntos positivos que podemos citar, pero desgraciadamente hay otros puntos que son impactantes. Tener que citar que cuando se habla y se analiza el asesinato de Amin Abel Hasbún, ejecutado en el gobierno de Joaquín Balaguer, y dicen, no, pero era de la CIA. La CIA no operaba sus anchas y no se lo permitía quien encabezara gobiernos. Todos se rendían ante los Estados Unidos. La CIA no era verdad que por poder que tuviera Estados Unidos, por su fuerza de injerencia, iba a penetrar en un país como aquí llegué yo, quítense del medio. No. Todos sabemos, ¿verdad?, que los gobernantes, cuando la CIA operaba a través de sus embajadas y de otros mecanismos que utilizaban también, operaban en complicidad con los gobiernos o con autoridades de alguna manera. Entonces, en este caso, como poner a Balaguer, no era ningún inocente. Balaguer fue un dictador y le dio mucho luto a muchísimas familias dominicanas, eliminó a la juventud dominicana revolucionaria de ese tiempo. Usted se pone a buscar una lista y es interminable. Señores, uno de esos hechos que acompañan, que fueron tenebrosos para esa época de los 12 años. Ahí tenemos el caso de Amin Abel Hasbún, antes de continuar con algunos detalles con relación a su asesinato, haciendo un paréntesis. Señores, en el caso de Héctor Ortiz, ese famoso o destacado dirigente, pero que se puede destacar más, quizá por el hecho desgraciado que acompaña a la muerte de su madre, que fue un suicidio. A su madre le llegaron unos indumentaria de Héctor ensangrentada y con una serie de condiciones que ella entendió que a su hijo se lo habían matado. Ella decidió quitarse la vida. Ella se ahorcó con un cable de una plancha, entendiendo que su hijo estaba muerto. Eso es para que usted vea lo que vivió este pueblo. En el entierro de esa señora hubo de tantas las cosas o tantos los acontecimientos indignos que mataron a 2 jóvenes más. Eso para que usted se haga una idea de lo que vivió este país. De lo que vivió este país en 12 años, y todavía aquí se siguen gestando actividades y loas, se sigue hablando de ese padre de la democracia, se sigue hablando de ese gran estadista, se siguen citando sus dotes literarios. Es verdad que lo cortés no quita lo valiente, pero también es verdad que lo estadista no quita lo asesino.
Entonces hay que ser justo con la historia, pero tampoco vamos a tapar el sol con un dedo. Balaguer acabó con muchas cosas buenas en este país en términos sociales, y en esos términos sociales quitó a muchos jóvenes buenos, y uno de ellos fue Amin Abel Hasbún, independientemente que dentro de ese grupo de izquierda, y que uno analizando los acontecimientos que acompañaron a Amin Abel Hasbún, ciertas actuaciones, se habla de una reunión que él fue convocado que nunca se dio, y por eso se cita que hubo complot dentro de algunos de sus propios compañeros de izquierda, que incluso años después fueron funcionarios de Balaguer. Así que en las mejores revoluciones también se cuelan sus basuras, y desgraciadamente se colaron basura en los movimientos de izquierda. Se colaron, como cita por ahí una frase que usé la semana pasada para hacer alusión a Daniel Ortega. Decía que Daniel Ortega fue un guerrillero, terminó siendo un guerrillero desmoralizado. Así había muchos dirigentes de izquierda desmoralizados, deshonrosos, que simplemente su función fue ayudar al gobierno de turno para acabar con la vida de sus compañeros, y uno de ellos fue Amin Abel Hasbún. Bueno, con esos comentarios amplios sobre estas 3 fechas para recordarnos, vamos a ir a una pausa. Al regreso tenemos más temas importantes en esta edición 558 de Repasando. Repasando, 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 repasando. 3 de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a 3 cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Barahona, cuna de los mejores cafés dominicanos, nos trae el café Perla Roja, con un aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba es una gran cama entre montañas. Su clima Suardí es especial. En el café Suardí percibirás su aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Desde nuestra cordillera central, Café Gran Sierra, un café de altura caracterizado por su perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo Café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. Nuestra calidad se impone en la rotulación de vehículos y oficinas. Nuestro alto sentido del arte gráfico se puede ver en nuestras vallas, y nuestro respeto por la imagen de su empresa la dejamos sentir en cada uno de nuestros impresos. Calidad, puntualidad y la más fina expresión del arte definen a Betemid Industrial. Soy Juan Lamour. Yo no leo noticias, yo te hago sentir las noticias. Tres de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a 3 cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Barahona, cuna de los mejores cafés dominicanos, nos trae el café Perla Roja, con un aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba es una gran cama entre montañas. Su clima Suardí es especial. En el café Suardí percibirás su aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Desde nuestra cordillera central, Café Gran Sierra, un café de altura caracterizado por su perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo Café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. Nuestra calidad se impone en la rotulación de vehículos y oficinas. Nuestro alto sentido del arte gráfico se puede ver en nuestras vallas, y nuestro respeto por la imagen de su empresa la dejamos sentir en cada uno de nuestros impresos. Calidad,
puntualidad y la más fina expresión del arte definen a Betemid Industrial. Informativo Universal. Debemos aprender que el delito tiene que tener un final, que el dinero mal habido, como dice el pueblo, se lo lleva el río, y que es hora de poner el cascabel al gato y de saber que tenemos que con Falcón, que con lavado de dinero no se llega a parte. Los domingos a las 11 de la noche, Informativo Universal. Por Teleuniverso, la imagen sin fronteras. De la mano de los primeros en el mercado local, llega Tropigas Natural, preservando el medio ambiente. De la mano de los primeros en el mercado local, llega Tropigas Natural, preservando el medio ambiente. Marco Noticioso. Se le están tirando de un lado a otro. No que los PLDistas son corruptos, no que los PRMistas son corruptos, que ahora, que no, que yo sí. No. Esa no es la lectura que debemos darle al caso Falcón. La lectura que tenemos que darle al caso Falcón es que el narcotráfico ha permeado las instituciones. Todos los domingos a las 12 del mediodía, Marco Noticioso, solo por Teleuniverso, la imagen sin fronteras. Nuestra calidad se impone en la rotulación de vehículos y oficinas. Nuestro alto sentido del arte gráfico se puede ver en nuestras vallas. Y nuestro respeto por la imagen de su empresa la dejamos sentir en cada uno de nuestros impresos. Calidad, puntualidad y la más fina expresión del arte definen a Betemid Industrial. Repasando, 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 repasando. Estamos de regreso con todos ustedes. Damos continuidad precisamente a esta amplia producción de la edición 558 en la mañana de este domingo 26 de septiembre. La temperatura se mantiene en 24 grados Celsius, 24 grados también la sensación térmica en Santiago de los Caballeros. Hay que decir que una vaguada que incide en nuestra área de pronóstico pues va a dejar lluvias significativas, según informa la Oficina Nacional de Meteorología, para la región del Cibao, Cordillera Central y el sur oeste de la República Dominicana. Así que a prepararse. Dice que al caer la tarde, según la descripción de la Oficina Nacional de Meteorología relativa a este informe del tiempo. Entonces, en Santiago se espera, en la provincia de Santiago, aguaceros. Pero pese a todo este pronóstico por la incidencia de esta vaguada, el viento que viene del sur pues no nos está aportando cositas buenas, porque ese calor, anoche eran las 2 de la madrugada y hubo una ligera lluvia en la parte baja, centro ciudad de Santiago,
Y señores, no había una brisita, o sea, y precisamente esta característica nos acompañará, a pesar de las lluvias que puedan tener algunos puntos del país, en especial las regiones citadas que van a estar afectadas por esta vaguada, las temperaturas no se van a refrescar. Esa es la mala noticia dentro de todo este panorama meteorológico. Ese viento que en los últimos días, ayer y el viernes, ese calor incesante, inexplicable, pese a que había lluvia, que estaba nublado, que no estaba ese sol resplandeciente. Entonces, para que usted entienda que ese viento no nos favoreció, viento que persiste en la mañana de este domingo y que va a afectar precisamente o estará combinado con esa vaguada. O sea que no vamos a tener fresquito, pero por lo menos, a pesar de eso, el uno ver la lluvia, yo creo que mentalmente uno como que se refresca, aunque el calor no es psicológico, pero hace sus efectos el ver la lluvia. Pero bueno, vamos a continuar con más de esta producción y vamos a pasar a un tema de interés. Hace un momentito estaba dándole... buscando información relativa actualizada de cómo van las elecciones en la mañana de este domingo. Aquí en República Dominicana mañana, en el otro lado del mundo ya pasa del mediodía, entre el mediodía y un poquito más en Alemania. Hoy son una de las elecciones más importantes, quizás que más llamen la atención en esa nación europea. Todo esto porque tenemos ya muchos años, específicamente 16 años, viendo a la famosa canciller alemana Angela Merkel. Y precisamente estas elecciones tienen ese componente que es la despedida de Angela Merkel como canciller, que ha decidido no postularse. Son muchas las luces, más que las sombras, que acompañan estos largos 16 años de gestión de Angela Merkel al frente de la principal economía de Europa. No estamos hablando de cualquier nación, estamos hablando de Alemania, repito, principal economía europea y la cuarta del mundo. Y a partir de esas dos condiciones, entonces, usted ya entiende por qué la posición tan importante, relevante, el papel de Alemania y a través de su canciller Angela Merkel en la Unión Europea, Parlamento Europeo. Eso rige todo, eso rige el mundo. Europa rige el mundo, Occidente rige el mundo. Y indiscutiblemente que Alemania rige el mundo y su papel es preponderante en la geopolítica internacional. Entonces, hablar de Angela Merkel es remontarse o hacer un recorrido de esos 16 años. Ahí estamos viendo una selección de fotografías a lo largo de esta trayectoria de 16 años, que repito, se lleva más luces que sombra. Angela Merkel es muy recordada porque puntos sensitivos de su gestión, tanto para Alemania, en especial para Europa y con Europa el mundo. Hay que recordar aquel famoso debacle de la gran crisis que vivió el mundo y que más afectó a distintos países, en especial a esas grandes potencias, que fue la crisis del 2008. Y bueno, la posición, la actitud política adoptada, que en su momento fue criticada por todo ese manejo que al final de cuentas dejó más luces que sombras, pero si citamos momentos delicados de su gestión, también aquella famosa apertura que tuvo hace poco tiempo la canciller alemana con las medidas migratorias, donde muchos migrantes, especialmente o específicamente los sirios, tras aquel momento social tan delicado que vivía esa nación, pues abrió sus puertas y esto generó polémica y sobre todo removió, ¿verdad?, los cimientos políticos, sobre todo la posición de ella como canciller. Y por ahí uno puede irse a lo largo de su trayectoria, sus posiciones ante la Unión Europea, lo que piensan otros políticos de larga data sobre su papel. Se habla de que era una mujer de buscar consenso, era muy pragmática, flemática. Incluso dentro de esas condiciones políticas, dentro de los tantos aspectos o factores que defendió tanto para Alemania y con Alemania a su vez para su región, para Occidente y con Occidente reitero que para el mundo, indiscutiblemente, pero apartando los elementos entre su función política como su función personal, fue una defensora de su intimidad.
no permitía, y eso se respeta en muchos de los países europeos, lo que haga un funcionario en términos íntimos que no deja de ser, a veces no es relevante. De esto digo porque hay que recordar que François Hollande en Francia tuvo una situación matrimonial y a los franceses eso no le importaba. Si usted se va del otro lado y viene más para acá y sigue más hacia acá, deja ese occidente europeo y viene hacia este otro lado del mundo de occidente, en los Estados Unidos, esto sí es relevante, si no pregúnteselo a Bill Clinton. Y en fin, una serie de condiciones y de características. Una de las condiciones más importantes, o no más importantes, quizás más significativas de Angela Merkel, es que el poder no la sedujo para su perdición y a su vez que fuera la perdición de la nación que ella bien dirigía, porque era la jefa del Poder Ejecutivo, lo que puede ser para otras repúblicas parlamentarias un primer ministro. Y tenía una condición de saber ocupar su respectivo momento. Hay varios periódicos que relatan la opinión o la impresión de varias personas cercanas, no tan solo a ella, sino cercanas en función política porque tocaban, no porque formaran parte del gobierno alemán, sino que dentro de su función, específicamente en su papel como, ¿verdad?, batuta y constitución en la Unión Europea, pues te hablan que era la misma cuando estaba ahí, cuando se iba a la cocina, cuando iba a compartir el restaurante, cuando se iba al cafecito, cuando se retiraba de su función. O sea, no era una mujer que tenía esas dobleces de actitud al momento de actuar, de ser, de manifestarse como ciudadana, como política, como ser humano. O sea, que son muchos los aspectos positivos que citar de la gran Angela Merkel, que ya hoy llega a su fin. Entonces, con el final de Angela Merkel, hoy, domingo 26 de septiembre, un momento decisivo e importante a nivel político para Alemania y para la región europea, y reitero, y para ella en el mundo. Hay que decir que a razón de ese fin de la era de Angela Merkel es que se realizan hoy, en el día de hoy, las elecciones en Alemania. Así que vamos a darle a conocer a todos ustedes cuáles son esos candidatos en Alemania que hoy se disputan precisamente la presidencia y que con uno de ellos entonces concluye de manera formal a nivel político la gestión de Angela Merkel. Ahí estamos viendo de izquierda a derecha a Olaf Scholz, es vicecanciller. Hay que decir que el último periodo de canciller de Angela Merkel fue basado en una serie de acuerdos, y como parte de ese acuerdo la SPU entonces entra y por esa razón es vicecanciller. Pero este hombre, Olaf Scholz, que es uno de los candidatos, los sondeos dan un empate técnico entre 24 y 25, el 24 lo tiene Armin Laschet, el del centro, que es el candidato del partido de gobierno principal, el partido de Angela Merkel. Entonces, en este caso de Olaf, que es el encargado de las principales políticas financieras, económicas, porque es el que rige precisamente ese ministerio, hay muchos que tomar de las decisiones, en especial en un contexto de pandemia donde Olaf Scholz es aplaudido, aunque también, como pasa en cualquier tipo de gestión, lo acompañan una sombra no tan buena para esta posición o esta aspiración presidencial, porque sucede que hubo una denuncia de una famosa investigación de corrupción que empaña un poco su gestión al frente de la mayor economía de Europa. Entonces, hay como un poquito de fluctuación en los aspectos que son relevantes para, vamos a ponerlo nuevamente, señor director, para Olaf, que es uno de los candidatos. Repito, los sondeos ahora mismo le dan un 25, un 24 frente a Armin Laschet, pero en los últimos días, aunque esa es la cifra que hoy tienen, que hoy cita la prensa a nivel nacional, pero dicen incluso que es difícil que en el día de mañana Alemania pueda amanecer con un canciller. Pero vamos a ver qué va a suceder. Entonces, reitero, Olaf Scholz, que es el candidato por el SPU,
que fue uno de los aliados precisamente del gobierno de Angela Merkel, es actual vicecanciller, a su frente de la gran economía alemana. Se le habla de ese gran éxito en esta gestión en medio de este contexto de pandemia. En el caso de Emil Laschet, que es un destacado político de gran trayectoria, un hombre, como ha de entenderse, ¿verdad?, de la social, en este caso demócrata cristiano, y bueno, un hombre de rajatabla católico, ha ejercido como periodista, no pudo concluir sus estudios de Derecho y se inclinó entonces por el periodismo, pero es un político de larga data, alcalde de una de las ciudades de Westerwald, una de las ciudades más pobladas de Alemania, o la más poblada de Alemania. Y bueno, un político de larga data, y es el candidato a la presidencia por la organización política CDU de Angela Merkel. Y bueno, nos vamos al otro lado, a Annalena Baerbock. ¿Qué hay que decir? Que es la representación, es la oposición acá, porque hay que recordar que en el caso del CPU y el CDU, entonces no son oposición, son partidos de gobierno, y creo que ya he citado la posición que ocupa en el actual gobierno Olaf Scholz. Fueron aliados y no son, en este caso, aunque son contrincantes, pero no son oposición necesariamente a pesar de la condición de candidatura. Pero en el caso de los verdes, que sí son oposición, hay que destacar de Annalena Baerbock, que es la única candidata a la presidencia. Y fíjense esto, es la única en este sorteo electoral, pero es la segunda en postularse. Yo cito a la presidencia para que se me entienda, guardando, ¿verdad?, la diferencia del sistema que rige Alemania, pero es la segunda mujer en postularse a canciller. Recordar que en el caso de Alemania es una república federal parlamentaria, lo que sería equivalente para otros países que tienen un sistema similar parlamentario a un primer ministro. Entonces ella aspira a lo que podría entenderse como primer ministro, a su vez en Alemania canciller. Entonces sería la segunda mujer en postularse. No tiene muchas posibilidades, es un partido importante, uno de los partidos de oposición importante, que es el Partido Verde. Es una mujer joven, apenas 40 años, y tiene una larga trayectoria política en diferentes posiciones. En lo relativo al Parlamento Europeo, es quien comanda y ha estado integrada también a las comisiones climáticas. Es común que los partidos, sobre todo denominados verdes, se inclinen mucho por el tema ambiental. Ahí tenemos a estos tres candidatos a la Cancillería, a presidir el Ejecutivo de la República Federal de Alemania, que hoy se va a elecciones. 83 millones de habitantes es lo que se espera en Alemania, que la composición del Parlamento, que son las elecciones generales en el día de hoy, pues precisamente se va a recomponer. Entonces hay que decir que son, ya no sé si el término reñido cabe aquí, pero sí están cerraditas, 25-24. Se cita, algunos analistas entienden que Alemania no va a amanecer necesariamente con un canciller, porque hay que recordar que tras esta elección hay que, señores, guardando las diferencias, pero me recuerda mucho a lo que ha ocurrido en España, para conformar gobierno, para que usted me entienda qué es lo que se espera. Entonces vamos a ver en qué va a quedar todo esto, pero parte de las connotaciones que tienen estas elecciones es el fin de la era de la gran canciller alemana Angela Merkel, y lógicamente en quién va a recaer la gran responsabilidad de continuar comandando a Alemania y en especial a la Unión Europea, que esos grandes logros, en especial esa estabilidad, y precisamente esa frase es la que caracteriza a Angela Merkel, la canciller de la estabilidad. Entonces esperar que el que tenga de los dos, porque desgraciadamente la dama por el Partido Verde no tiene chance, está entre Olaf y Armin. Entre Olaf y Armin está la posibilidad de ser el próximo canciller de Alemania. Así que ahí lo tiene, vamos a ver en qué va a parar toda esta situación. Y bueno, de Alemania nos vamos a ir a un tema un poco triste, porque uno no bien despide a un artista cuando ya tenemos que despedir otro, y así sucesivamente. Entonces hay que despedir a otro grande, a otro
gran salsero, otro gran exponente percusionista. Uno puede recordar a Roberto Roena no únicamente en la faceta de la Fania All Star, pero indiscutiblemente que su paso, los grandes salseros, murió de 81 años, murió de un infarto desgraciadamente. Y bueno, 81 años no es cualquier cosita, ya es un adulto mayor avanzado. Y todavía hace poco andaba Roberto Roena dando sus tumbos salseros. No deja de ser una pérdida significativa para ese género tan gustoso, ese género tan caribeño, ese género tan nuestro que es la salsa. Y cuando se va a hablar siempre de Roberto Roena, indiscutiblemente no se puede separar su paso por la Fania All Star. Con este tema de Roberto Roena, es tiempo de irnos a una pausa que corresponde. Al regreso tenemos más contenido en Repasando. Repasando, repasando, repasando. Repasando. 3 de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a 3 cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Barahona, cuna de los mejores cafés dominicanos, nos trae el café Perla Roja, con un aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba es una gran cama entre montañas. Su clima Suardí es especial. En el café Suardí percibirás su aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Desde nuestra cordillera central, Café Gran Sierra, un café de altura caracterizado por su perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo Café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. Nuestra calidad se impone en la rotulación de vehículos y oficinas. Nuestro alto sentido del arte gráfico se puede ver en nuestras vallas. Y nuestro respeto por la imagen de su empresa la dejamos sentir en cada uno de nuestros impresos. Calidad, puntualidad y la más fina expresión del arte definen a Betemid Industrial. Soy Juan Lamour. Yo no leo noticias. Yo te hago sentir las noticias. Tres de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a 3 cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Barahona, cuna de los mejores cafés dominicanos, nos trae el café Perla Roja, con un aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba es una gran cama entre montañas. Su clima Suardí es especial. En el café Suardí percibirás su aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Desde nuestra cordillera central, Café Gran Sierra, un café de altura caracterizado por su perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo Café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. Nuestra calidad se impone en la rotulación de vehículos y oficinas. Nuestro alto sentido del arte gráfico se puede ver en nuestras vallas. Y nuestro respeto por la imagen de su empresa la dejamos sentir en cada uno de nuestros impresos. Calidad, puntualidad y la más fina expresión del arte definen a Betemid Industrial. Informativo Universal. Debemos aprender que el delito tiene que tener un final, que el dinero mal habido, como dice el pueblo, se lo lleva el río, y que es hora de poner el cascabel al gato y de saber que tenemos que con Falcón, que con lavado de dinero
no se llega aparte. Los domingos a las 11 de la noche, Informativo Universal, por Teleuniverso, la imagen sin fronteras. Repasando, repasando, repasando. De regreso con todos ustedes, seguimos con más de esta entrega 558 de Repasando, domingo 26 de septiembre. Nos vamos de inmediato con el titular regional relevante para esta entrega. El Senado aprueba en segunda lectura el proyecto que crearía el Parque Nacional Loma Miranda el pasado viernes 24 de septiembre. Entonces, ojalá no, ya se apruebe en segunda lectura. Y bueno, decir brevemente que esto ha sido un logro de la sociedad civil, ha sido un logro de los tantos defensores del medio ambiente, de los ambientalistas, ha sido un logro también de los ecologistas, ha sido un logro de aquellos que quizás no tienen esa sensibilidad o no sensibilidad, de que tal vez no son activos en la lucha pro medio ambiente, ¿verdad?, del cuidado del planeta, pero que no fueron indiferentes. Recordar la gran travesía para que al apartar a todos aquellos insensibles que querían propiciar la explotación de Loma Miranda. Ya se aprobó en 2 lecturas, ahí lo tenemos, y repito, es un logro de la sociedad civil, de los ambientalistas, de los ecologistas y de todo aquel que se integró a la lucha de la defensa de nuestros recursos naturales. Damos un salto del titular regional con el titular de la semana. Senadores aprueban proyecto de ley que controla la venta, suministro y consumo de bebidas alcohólicas. La ley prohibiría el consumo de alcohol en calles, parques. Además, prohíbe traslados de bebidas alcohólicas en el área de pasajeros de los vehículos. También regula el horario de expendio de bebidas. Ahí lo tiene el periódico Diario Libre del pasado miércoles. No deja de ser una medida que, con todo lo que hemos visto, los famosos teteos en los barrios, de cómo la gente anda loca en medio de esta pandemia, que fue uno de los grandes, y sigue siendo uno de los grandes retos del gobierno, en la medida dentro de la condición de estado de emergencia, a su vez toque de queda. Y señores, la gente no le importaba, salía a tomar, todo el ambiente, ¿verdad?, alrededor del expendio de bebidas alcohólicas, pero uno sabe que ya en los barrios hace tiempo que se ha salido de control. Hay barrios que ya no son comunidad para residir, porque todo se lo han dejado al comercio, en especial a los famosos colmadones. Entonces, precisamente todo aquel que rechaza este tipo de aspectos comerciales y las implicaciones que tienen estos colmadones, pues aplaude esta norma, pero hay que analizarla con calma para saber cuáles son esas implicaciones, porque toca un lado sensitivo de la economía, también toca el otro lado más sensitivo. Al dominicano le gusta mucho beber. El dominicano, señores, mira, puede tener problemas más grandes, se acerca el viernes, todo se olvida, no importa. Se olvidaron las deudas, los problemas, el calor, el polvo del Sahara, todo. El dominicano le gusta, como dicen por ahí coloquialmente, el chupi chupi. Entonces usted está hiriendo, con esto usted está removiendo un asunto que genera, ¿verdad?, disgusto. Entonces no es que las medidas no buscan necesariamente complacer, sino enriquecer, sino afianzar derechos. A la gente no le gusta, por ejemplo, en este contexto estar trancado, pero es por nuestro bienestar. Entonces eso lo que busca es un bienestar. Entonces por eso cito que hay que tratar de analizarlo para no aplaudirlo en exageración, pero tampoco satanizarlo, porque indiscutiblemente que hay muchas cosas que tomar en cuenta aquí. Se habla hasta de una licencia. En fin, son muchos aspectos que generan
la curiosidad, otros que dejan a uno como cauto, porque al final de cuentas no es una ley para un grupo, es una ley que nos toca a todos. Entonces hay que analizarla con detenimiento antes de condenarla o terminar de ponerla en un pedestal muy alto sin conocer todo lo que trae, porque desgraciadamente aquí los periódicos te citan un sinnúmero de aspectos de la norma y en la manera en que los redactan te crean más confusión que darte información. Entonces aquí hay que tener un poquito de cuidado. Pero bueno, vamos a seguir con más de esta producción. Vamos a ir un poquito rápido porque el tiempo apremia y lo hacemos con las frases de la semana. Al salir de la misa celebrada por el Día de Nuestra Señora de las Mercedes, caiga quien caiga, la Operación Falcón va a seguir. No lo digo yo, no lo dijo el obispo de la misa, lo dijo el presidente de la República, Luis Abinader, el pasado 24 de septiembre y lo reseñaron todos los diarios. Continuamos con la frase de la semana sobre reforma a la Constitución. Absolutamente innecesario el expresidente Leonel Fernández. Cuando compartía con todos ustedes las informaciones sobresalientes, se hablaba de que los diputados no estaban de acuerdo con la posición de Leonel Fernández y es con relación a ese planteamiento. Desde que se habló de reformas, desde que el presidente Luis Abinader, en un resumen de su primer año de gobierno, hizo esta propuesta, a lo inmediato encabezó el expresidente Leonel Fernández su oposición a esto y no para menos, porque uno sabe las implicaciones que tiene. A pesar de esto, hay que recordar que el planteamiento que hizo el presidente Luis Abinader con relación a la reforma a la Constitución no ponía en la mira la reelección, sino de buscar un Ministerio Público independiente. Entonces, según el expresidente Leonel Fernández, hace tiempo que el Ministerio Público es independiente. Pero es un tema largo, lo que sí es recordarles a todos ustedes cuál ha sido el contexto y es un tema que va a continuar porque hay un diálogo ya convocado, hay encuentros que no han todavía, el diálogo apenas está en 1.0, entonces hay que esperar qué realmente va a dejar en el futuro esta convocatoria a diálogo nacional para buscarle de alguna manera consenso y debatir los principales problemas de la sociedad a través de la propuesta de esa reforma a la Constitución que toca una serie de aspectos importantes que no es únicamente Ministerio Público Independiente y reelección. Ojalá que no se enfoquen únicamente en esos dos aspectos que aparentemente son los principales se citan del presidente Luis Abinader, aunque haya un despliegue de ofertas que son 12, la propuesta de reforma constitucional. Y bueno, damos un salto ya en estos minutos que nos quedan de esa frase de la semana. Nos vamos a ir con un tema que no podemos pasar sin por lo menos presentarlo aunque el tiempo apremie, y es Luis Abinader ante la ONU. ¿Qué ha dicho nuestro presidente por allá? Porque hubo de todo. Todavía hoy a la fecha se cita una famosa fiesta de 11 horas del presidente Abinader, donde estuvo presente el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, y se hablaba de que había un derroche. Pero sucede que esa desinformación, aparte, no la generó necesariamente el diario del que se hicieron eco algunos que otros, a otras figuras aquí a nivel político, como es Roberto Rosario Márquez, expresidente de la Junta Central Electoral. Me fui un poquito más lejos que el planteamiento que les puse en pantalla, sino que han tomado estas declaraciones del portal del New York Post. Y si se ponen a traducir entre lo que dice ahí, que no da mucho que aportar, a confirmar que una fuente de la cual no se describe el peso de la información, pero entonces aquí, usted sabe que la leche después que se tira no hay quien la recoja, pero han quedado tan en ridículo en el caso de Roberto Rosario como del otro joven Jaime Rincón, que la gente ha hecho un relajo con esto y le ha dicho que por eso es que no se puede estudiar inglés por sistemas de compras vía internet, porque entonces no saben traducir lo que dicen del inglés al español y cometen errores de este tipo. Pero fuera de esto, no es el error en que si en traducción o no del inglés, sino que cuando usted va a buscar una información para emitir un comentario, debe de asegurarse de qué fuente y que el medio que publica, cómo sustenta lo denunciado, lo emitido por ahí. Entonces no hay sustento. Lo que sí es, ahora sí, señor director, ponemos nuevamente en pantalla. Vamos a ponerlo nuevamente en pantalla, señor director, lo de la ONU.
Y el presidente en su comparecencia en esta asamblea, ¿verdad?, ante la Organización de las Naciones Unidas, dice que no hay ni habrá jamás una solución dominicana a la crisis de Haití, es decir, que esa no es nuestra responsabilidad, no es nuestra carga. A pesar de que compartimos una isla dividida en dos, no es una responsabilidad del Estado dominicano responder a los problemas haitianos. A propósito de esta situación, vamos a presentar brevemente, señor director, y de ahí damos un salto entonces a la imagen y dejamos varios temas en agenda. Y es el tema migratorio en los Estados Unidos, lo que ocurrió en la frontera mexicana. Señores, cómo los agentes fronterizos trataron a los ciudadanos haitianos como si fueran borregos, como si fueran ganado. No sé, recordé una parte de mi infancia, uno de esos famosos anuncios de Marlboro, cuando salía el vaquero, era exactamente así. La diferencia aquí es que en lugar de caballos y de ganado, eran ciudadanos. El maltrato allí fue bestial y la expresión facial de esos agentes era de gozo. O sea, eso fue indescriptible y esto, quiéralo, nos generó una crisis en ese instante, en esos días, en el gobierno estadounidense, en la Casa Blanca, generó una crisis. El enviado especial terminó renunciando a buscar cualquier tipo de solución porque se oponía, ¿verdad?, era opuesto a todo lo ocurrido y fue tan impactante que el presidente Joe Biden tuvo que asumir la responsabilidad. Así que ahí está la situación. Dejamos para allá, vamos a ver si brevemente nuestro señor director nos da chance y pone la imagen de la semana. Dejamos otro tema, ya la sentencia 168-13 llegó a sus 8 años, dejamos ese tema para la próxima semana para tratar este tema relevante. Y la muerte de Manuel Guaroa Liranzo, que ese personaje no puede pasar inadvertido porque la muerte no borra el hombre que fue. Y bueno, cerramos con la imagen de la semana, esta edición 558 de Repasando. Marilady Paulino, número 1 del mundo en los 400 metros. Esa jovencita del sur del país, de una situación económica precaria, su perseverancia, su constancia, su voluntad y en especial su disciplina, la han llevado a ese puesto. El respaldo del gobierno dominicano, no únicamente este, sino de los anteriores, fue muy pírrico. Era funditas de agua con la que ella tenía que hidratarse. Sin embargo, hoy es la número 1 en esos 400 metros y es orgullo dominicano. Con esta imagen nos despedimos. Será hasta la próxima entrega 559. Elena Tolentino les agradece y será hasta la próxima. Repasando, 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 repasando.